Hola, muy buen día, bienvenidos a Temas de Familia, 10:30 de la mañana, nuevamente es martes. Martes, y todos ustedes saben, de involucrarnos un poco más en el desarrollo, en el crecimiento de nuestros niños y de nuestros bebés. Hoy tenemos una invitada especial con un tema que sé que va a ser mucho interés para ustedes. La doctora Lía Camacho es terapeuta ocupacional y además es especialista en trastornos cognitivos y de aprendizaje, y precisamente ese es el tema que nos acata en el día de hoy. Bienvenida a Temas de Familia, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Precisamente la tuvimos el martes pasado con otro tema y ese día la invitamos a que nos acompañara en el día de hoy para seguir hablando sobre el desarrollo de los niños y bebés y especialmente en este tema, el tema de trastornos en los niños. Son muchos los factores que influyen de pronto en que nuestros niños no se desarrollen de una manera adecuada y muchos factores externos hagan precisamente que adquieran trastornos. Sí, hoy en día es bastante común observar dificultades en los niños, puesto que desafortunadamente por las demandas del medio externo, muchos de los padres de familia se encuentran ausentes en sus casas y estos niños son manejados de repente por las nanas. Entonces, obviamente ellas no tienen el manejo adecuado para estos niños, donde no establecen hábitos claros, reglas claras, normas claras. Ni un vocabulario claro tampoco. Ni un vocabulario claro, que de hecho también hoy en día vemos también mucha frecuencia de dificultades en el lenguaje, Así pero es es precisamente por eso. Entonces, eso hace que el niño, desde el momento en que nace, empiece con dificultades dentro de lo que es su proceso de desarrollo y adquisición de habilidades. ¿Cómo ir cambiando eso? ¿Cómo dar la vuelta precisamente a todos estos factores que nos está contando y empezar a ver un desarrollo positivo en nuestros hijos? ¿De qué manera, por ejemplo, podríamos adoptar al juego como un beneficio fundamental para evitar trastornos en ellos? Bueno, definitivamente el juego es una de las competencias más importantes dentro del desarrollo de los niños, porque por medio del juego el niño empieza a desarrollar las habilidades necesarias que necesita, habilidades sensoriales, habilidades motoras, finas y gruesas, habilidades cognitivas, habilidades perceptuales. Entonces es importante, no es necesariamente que los padres de familia ahora se imaginen que es que apenas el niño lo tienen que llevar a un programa de estimulación, tienen que ir a algún programa de estimulación específico, no. Que sería muy ideal, ¿verdad? Es importante, claro que sí, y sobre todo... Que paremos. ¿Qué pasó?
¿Aló? Hola. Hola, hola. ¿Sí? Bueno, aquí. Hola, muy buen día, bienvenidos a Temas de Familia, nuevamente martes de niños y bebés, momento de aprender un poco más sobre aquellas cosas útiles, esos tips necesarios que necesitamos saber los padres de familia para el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos. Hoy un tema muy interesante, un tema que sabemos que ustedes van a adquirir muy bien, además, les va a llegar de una manera muy adecuada. Una invitada muy especial tenemos hoy, la doctora Lía Camacho. Ella es terapeuta ocupacional y especialista en trastornos del aprendizaje y cognitivo. Bienvenida a Temas de Familia. Muchas gracias. Nuevamente, el martes pasado estuvo también con nosotros y decidimos invitarla nuevamente porque estuvimos conversando precisamente el tema de los trastornos en los niños. Son muchos los factores que hacen que nuestros niños hoy en día tengan trastornos, diversos trastornos. ¿Cuáles serían esos factores? Bueno, hay hoy en día sí muchos factores externos influyen dentro de un proceso de desarrollo de habilidades y dentro de un proceso de aprendizaje en los niños. El hecho de que hoy sea necesario el que el papá y la mamá no están en casa, pues, y que los niños sean cuidados por sus nanas, hace que de repente no hayan normas claras, hábitos claros, rutinas claras dentro del hogar. Entonces todo esto conlleva que el niño empiece de repente desde que nace en un mal proceso de desarrollo de habilidades y de procesos de estimulación. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos signos que podríamos nosotros darnos cuenta, los padres o los tutores o el adulto que está a cargo de ese niño, de ese bebé, que nos indique que hay algún trastorno? ¿Cuáles serían esos signos que nos indicarían a nosotros que hay un trastorno en él? Bueno, a muy temprana edad es difícil poder de pronto establecer trastorno como tal, porque el trastorno... ¿A partir de qué edad podemos darnos cuenta? Los trastornos normalmente, cuando vamos a hablar de un trastorno de aprendizaje o de un trastorno de la conducta, esto aparece después de los 6 años de edad. Antes hay signos blandos con respecto de pronto al desarrollo de los niños, o sea, en dificultades de repente en los niños. Pero después de los 6 años es que viene de repente un trastorno. ¿Cómo podemos ir de pronto cambiando, volteando la página y tomando esas herramientas que tenemos a la mano y que han sido por tradición además herramientas, por ejemplo, como el juego, que es una herramienta fundamental en el desarrollo, en el buen desarrollo además de los niños? ¿Cómo podemos adquirirlo y tomarlo de tal manera para ver beneficios de nuestros hijos? Bueno, el desarrollo es una de las estrategias de repente innatas en el niño. Hacen parte de su proceso de estimulación desde el momento en que nace. El bebé desde el momento en que nace está jugando con sus manitos, cuando descubre que ya están sus pies, juega con sus pies. O sea, inicialmente el bebé empieza a jugar con su cuerpo, que es una forma donde él está identificando su cuerpo. Entonces ahí empieza a trabajarse de repente de una forma innata lo que es el desarrollo de las habilidades. El juego es parte primordial del desarrollo de todo niño, porque por medio de este desarrollamos habilidades sensoriales, habilidades motoras, habilidades cognitivas y perceptuales, que más adelante obviamente lo que va a hacer es favorecer el proceso de aprendizaje de ellos. Un niño que no es estimulado, un niño que no ha desarrollado estas habilidades, muy seguramente cuando llega a su etapa escolar, estoy hablando de 5 años hacia adelante, es donde se va a evidenciar mucho más de pronto un problema o un trastorno en el aprendizaje. Ayuda el desarrollarles juegos, ponerles actividades específicas con rutina, como lo dijo al principio del programa, para también adquirir autoestima, no solamente en el desarrollo
cognoscitivo, motor, de su vocabulario, sino también para adquirir confianza en ellos mismos? Claro que sí. De hecho, la parte emocional y la parte emotiva es lo que nos mueve a todo ser humano. Si uno no está motivado, interesado por algo, obviamente su trabajo y su desempeño no va a ser el más adecuado. Entonces, en el niño, en el bebé, o sea, no necesariamente uno tiene que... hoy en día hay muchos centros de estimulación para bebés, pero no necesariamente hoy en día todos los papás, o sea, el niño que no va de pronto a un programa de estimulación no quiere decir que no las pueda desarrollar. Claro. Sí las podemos desarrollar. ¿Y cómo las vamos a desarrollar? En el momento en que estamos bañando a ese bebé, en el momento en que le marcamos rutinas. Cuando un bebé nace, uno tiene rutinas en ellos, en el momento en que se levantan, la hora de su tetero, en el momento de bañarse, ahí le estamos programando unas rutinas donde el bebé se va acostumbrando. La hora de alimentarlo también. Exactamente, la hora de dormir, siempre en el momento de dormir, de repente, o que la misma mamita le cante, o que le ponga música, o sea, todo eso hace parte del proceso de estimulación de un niño desde el momento que nace a medida que va creciendo, y que obviamente estos juegos van aumentando el nivel de exigencia y la demanda en el niño y la complejidad de acuerdo a la edad de ellos. Bueno, pero esto me estaba hablando específicamente para bebés que todavía necesitan de la atención de un adulto o de sus padres. Pasemos un poquito más a esos niños que ya van creciendo, a esos niños que ya van cogiendo esa personalidad y adquiriendo esa personalidad, y que ya se van formando como personitas y ya que quieren hacer todas las cosas juntos. Cómo irlas adquiriendo, irles programando esas rutinas para que el desarrollo sea positivo. Igual, o sea, desde la casa lo más importante es poder establecer lo que es el desarrollo de las actividades de la vida diaria, como bañarse, comer, vestirse. Todo esto debe marcar unos horarios y unas pautas en los niños. Entonces, por ejemplo, un niño de 5 años que ya obviamente está escolarizado, porque hoy en día los niños se escolarizan mucho más rápido que antes. Hoy en día bebecitos de 8 meses están en maternal, luego pasa caminadores, prejardín, bueno. Entonces, el solo hecho de tener esas rutinas de que se levantan temprano, de que hay un desayuno, de que van al colegio, y en el colegio tienen todas las actividades, llevan un horario y llevan un tiempo. Entonces el niño empieza a adaptarse a todos esos procesos, y de esa manera pues empieza a ir desarrollando todo lo que es su proceso en cuanto a habilidades. Bueno, y es que en este momento hemos recibido algunas de las llamadas de nuestros televidentes, y hay una pregunta que me llama la atención muy especialmente, y que tiene toda la razón nuestro televidente, y quiero transmitírsela a usted. Antes habían casas, habían parques, mucho espacio para jugar, mucho ambiente donde moverse, donde patear un balón, donde tirar un carrito, bolita uñita, no sé, tantos juegos que habían antes y que se han ido perdiendo. Hoy los espacios son así, muy pero muy reducidos. Hay mucha inseguridad, todo está pavimentado y hay mucho tráfico. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué herramientas son las que debemos tener nosotros como padres de familia? ¿Qué ingenio debemos tener también para que ellos también tengan ese espacio donde moverse, donde correr, donde patear balón, donde estar sin necesidad de que se sientan que están metidos todo el tiempo en un espacio muy reducido, donde no pueden patear balón porque quiebran el jarrón, o donde no pueden jugar a la bolita uñita porque tienen el Nintendo o esos videojuegos que están de moda hoy en día, o el computador, y que se limitan única y exclusivamente a eso? Bueno, en estos procesos la tecnología ha empezado a jugar un papel muy importante, y que de repente para algunos niños ha sido poco beneficioso. El hecho de que, lo que dices tú, anteriormente de pronto el niño podía salir a su terraza, correr, brincar, o sea, desarrollar sus propios juegos, porque hay etapas en el desarrollo de los niños y hay etapas también en el juego. Hay juegos competitivos, juegos paralelos, o sea, hay diferentes tipos de juegos, y que esos juegos se deben aprovechar y el niño los debe vivir de acuerdo a la edad que va obviamente dentro de su proceso de ciclo vital. Pero desafortunadamente pienso yo que toda esta parte de los videojuegos ha hecho que los niños de pronto estén mucho más tiempo en su casa. Entonces la invitación de repente para los padres de familia, yo pues
sabemos y de repente en la consulta particular llegan muchos casos de que lo que te decía inicialmente, el papá y la mamá trabajan todo el tiempo, entonces por la misma inseguridad y el temor de dejarlos fuera o de pronto con la empleada, claro. Exacto, los privan de muchas experiencias. Entonces hoy en día hay muchas academias de deporte, escuelas deportivas, natación, patinaje, taekwondo, béisbol, que obviamente van a favorecer estos procesos y que también ahí van marcando unas pautas y unas disciplinas. Acaba de decir algo muy interesante y que la invito a desarrollarlo después de la siguiente pausa para comerciales. Tenemos que irnos unos minuticos, pero muy importante, si es jugar o competir, ¿dónde debemos poner a nuestros hijos? ¿Qué clase de deportes deben realizar? Que no sea el gusto del papá, sino las habilidades y el gusto de los hijos. Ya regresamos. Muy bien, nuevamente de regreso con ustedes en Temas de Familia, recordándoles que hoy estamos hablando de los trastornos y de la importancia de alimentar el juego y el deporte y la competitividad de nuestros hijos. Nos acompaña la doctora Lía Camacho. Hemos hablado de muchas cosas. Antes de la pausa para comerciales, quedamos en explicarle a nuestros televidentes la importancia de irles incentivando un juego determinado, un deporte determinado, pero también irles creando esa competitividad sana, ¿verdad? ¿Hasta qué punto pueden ser competitivos sin ir a vincularse demasiado o a que les afecten su autoestima o a que se vean de pronto muy vulnerados por otros compañeritos? Bueno, yo considero que el niño, de pronto en esta etapa deportiva, hay deportes para todos, ¿verdad? Yo pienso que el niño de los 5 años hacia adelante es que debe empezar en esta competencia, o sea, en este juego de repente un poco más marcado y un poco más competitivo. ¿Por qué? Porque a esa edad el niño ya ha adquirido mayor habilidad, ya hay unos gustos y unos intereses, como conversábamos ahorita, unos intereses por parte del niño. No es poner al niño, sale del colegio y lunes natación, martes patinaje, miércoles béisbol, jueves... Uy, me encanta que toque ese tema y disculpe que la interrumpa. Quiero que me diga, ya que estamos en esto, porque sí veo que de pronto los papás y las mamás cuando tienen tantas cosas que hacer, prefieren que todos los días, después los hijos llegan del colegio a las 3 de la tarde y a las 4 ya tienen fútbol un día, natación el otro día guitarra y el otro día tienen béisbol, y de lunes a sábado, aproximadamente en eso es el tiempo, que tienen todos los días actividades. ¿Por qué es tan perjudicial eso?
Es perjudicial porque así como nosotros los adultos necesitamos tiempo para descansar, el solo hecho de pronto que a veces llegamos y no queremos ir a ninguna parte, sino simplemente acostarnos en la cama y ver televisión, esto es importante para el niño. Además, el niño utiliza y desarrolla sus propios juegos, o sea, el juego del carrito, el juego del muñequito, ese es un juego importante para el niño. Incluso ahí desarrolla todas las habilidades que uno quiera porque ellos inventan sus propias historias y para los procesos de pronto de análisis, de creatividad, son bien importantes. Entonces, de repente como recomendación a los padres de familia, es importante, hoy en día la mayoría de las escuelas deportivas ofrecen a los padres de familia una clase de prueba. ¿Cuál es el objetivo de esa clase de prueba? El objetivo de esa clase de prueba es que el niño de repente cuando entre y experimenta ese deporte, cuando sale tiene la opción de decirle papá si me gusta o no me gusta. El niño que va a un deporte obligado no va a ser deportista, no van a lograr de pronto ahora porque está pequeño y es lo que diga el papá y obviamente ellos lo hacen, pero es un niño que mucho más adelante les aseguro que se va a inclinar por otra cosa, menos por el deporte. Uno de los errores, pienso, que cometemos los adultos y los padres de familia es querer ver reflejados los gustos personales en nuestros hijos. Entonces, si yo tengo una frustración, por ejemplo, con el canto, que es cierta, quiero que mi hijo sea cantante, entonces lo pongo en clases de música, de guitarra, algo que para mí no funcionó o que a mí no se me dio por cualquier motivo, quiero verlo reflejado en él. ¿Qué estoy haciendo en ese hijo, en ese infante, en ese niño, si lo obligo a hacer algo de esa índole que no le gusta, que no quiere o que no tiene la facilidad para hacerlo? Exacto. ¿Qué está pasando con ellos ahí? Hoy en día, de repente en esa parte lo que haríamos es bloquear al niño, o sea, bloquear al niño de pronto en los gustos. Pues no necesariamente que se convierta en un trastorno, pero sí obviamente va a ser un niño que no va a aprovechar ese deporte porque va a esa academia o a esa institución obligado. Entonces el niño problema dentro de la clase, es el niño que obviamente como los papás no están ahí adentro, es el niño inquieto dentro de la clase, es el niño que de repente todo el tiempo trata de evadir esa hora de clase, quiero ir al baño, tengo hambre, quiero tomar agua, entonces realmente no es provechosa esa clase. No hay concentración. Exacto, no hay un buen manejo de repente. Bien, pero cuando vemos entonces que lo ponemos en un día de prueba en fútbol, un día de prueba en béisbol, un día de prueba en música, mirando a ver qué le gusta, y definitivamente no le gusta nada, no se acopla a nada, no se adapta a nada, de pronto es un síntoma, un signo de que algo está sucediendo. No necesariamente. ¿Qué hacer en ese caso? Lo que pasa es que lo que debemos hacer no es ponerlo a probar en todas las escuelas deportivas, es que el papá cuando toma la iniciativa de que el niño entre a un deporte, lo que le debe decir, ¿qué deporte te gustaría hacer? Y si el niño dice, por ejemplo, taekwondo, entonces en ese taekwondo el niño va, experimenta, ya él va con un gusto propio, o sea, no va obligado. Muy seguramente él se va a mantener. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que las escuelas deportivas, como tienen unos horarios, tienen una disciplina, cuando empiezan a exigirle al niño, el niño de repente quiere evadir eso, pero no porque no le guste necesariamente. Exacto, por no querer asumir porque le dio pereza, porque se quiere quedar en la casa, porque no quiere, lo que dices tú, llegar del colegio, sabe que por decirte algo, los lunes, miércoles tiene que salir corriendo a su academia deportiva, entonces él va a buscar la forma de evadir. Ahí es donde el papá juega un papel importante. No, señor, usted dijo que le gustaba este deporte, lo que se empieza se termina, así que lo vamos a terminar, y conversar en ese momento con el profesor de la academia deportiva y decirle, mira, me está pasando esto con mi niño, porque es que hoy en día, ¿qué sucede? La mayoría de los papás, el niño dice, no le gustó y ya, se fue. Demasiada complacencia hay. Sí, yo pienso para que llenar sí. Vacíos de pronto. Para llenar vacíos de pronto ese tiempo que deben pasar los papás con sus hijos. Ahora, otra cosa súper importante es que los niños hoy en día aprenden y ven de pronto lo que está sucediendo en su casa, en su entorno. Entonces, si el niño se acostumbra que sabe desde pequeñito que el papá y la mamá no están porque de pronto tienen que ir a trabajar, y para eso es bien importante la comunicación de uno como papá, decirle, bueno, hijo, mira, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, no puedo estar contigo, pero cuando llegue voy a estar un ratico contigo. Entonces, no es la cantidad del tiempo que podamos estar, sino de pronto esa calidad en los pocos tiempos en que podemos estar con nuestros hijos.
¿Cuáles serían, en estos 2 minuticos que nos quedan antes de la siguiente pausa para comercial, cuáles serían esos juegos o esos espacios de diversión más apropiados para el crecimiento y para el desarrollo de nuestros hijos? Los que más recomendarían. Bueno, no hay de repente unos específicos que uno puede decir, este es más importante, no. Todo es importante. El hecho de pronto de en familia, uno sentarse con sus hijos y armar un rompecabezas, los juegos de mesa. Los juegos de mesa. Obviamente primero, estás compartiendo con tu papá, con tu mamá, con tu tía, bueno, con el núcleo familiar con el cual el niño se desenvuelve y para el niño eso es súper más beneficioso, exactamente, que cualquier otra cosa. Entonces yo considero que todos los juegos son importantes, o sea, todo el proceso, en todo donde haya esparcimiento, donde esté la lúdica, donde uno se sienta de repente libre y no en ese contexto de pronto escolar todo el tiempo, eso va a ser beneficioso para cualquier niño. Listo, vamos a hacer una siguiente pausa para comerciales. Regresamos en unos minuticos porque todavía nos falta hablar de la exigencia, la importancia de la exigencia para ser competitivos, para tener un buen desarrollo y para hacer, obviamente, lo que todos queremos como padres de familia, que nuestros hijos cuando crezcan sean personas de bien. Ya regresamos. Muy bien, 3 minuticos nos quedan. La doctora Alía Camacho nos está acompañando en el día de hoy, hablando precisamente de los procesos de trastornos, de juegos, de competitividad, pero un tema muy interesante también que lo hemos tocado y que quisiera que planteáramos en estos minutos que nos quedan es la exigencia. La exigencia que debemos darle a nuestros hijos para realizar sus tareas, ya ponerle esas responsabilidades que tienen que ir adquiriendo como seres humanos que van creciendo y se van desarrollando, pero sobre todo que hay un problema gravísimo y que veo en muchísimos niños, las estadísticas tengo entendido que lo dicen, y es la poca tolerancia a la frustración, precisamente cuando hay competitividad y cuando hay exigencia en ellos. Bueno, las rutinas y el manejo de horarios y hábitos es importante que se establezcan desde pequeñitos. Los papás creen que porque el niño está pequeño, ay, no es que él está pequeñito, dejémoslo que coma en el cuarto, ay, no es que él está pequeñito, no lo bañemos ahora, sino más tarde. Es importante que a los niños desde muy temprana edad se le establezcan cuáles son las reglas dentro de la casa, dentro del hogar. De esta forma le vamos a enseñar a tolerar el tiempo y el inicio, el desarrollo y la culminación de las actividades específicas. Y esto obviamente va a favorecer a que el niño cuando se enfrente en un contexto externo, en un juego, aprenda a respetar las reglas y las normas. El niño que de repente es el que decide en la casa qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Y todo el mundo corre al tener y todo exacto. Es difícil que cuando esté en un contexto externo junto con otros compañeritos o con otro tipo de personas pueda seguir las normas y las reglas porque es que no se lo hemos enseñado. Ahí viene la poca tolerancia y la frustración, ¿no? La poca Están tolerancia. acostumbrados a que dentro del núcleo familiar lo complazcan en todo, que cuando salen y se desarrollan y socializan con otros niños en otros ambientes y no pasa lo que ellos quieren, se frustran. Exacto. ¿Qué hacer para que esa frustración no llegue? Como te decía ahorita, es importante que desde temprana edad se establezcan cuáles son las reglas del juego dentro del hogar, o sea, el manejo de hábitos, de normas, de rutinas claras dentro de la casa y obviamente propiciar espacios de socialización con los niños, no solamente del niño con el amiguito del colegio, no, es importante que el niño, el solo hecho de llevarlo a un parque y que ahí él se enfrente con otros niños que nunca había visto, y haga es importante, también. Exactamente, porque es que hoy en día lo que tú más ves es el amiguito del colegio que lo invitaron a la casa. Y de repente, por lo que decíamos al inicio, son niños que viven en apartamentos, entonces de repente no salen a jugar con ningún otro amiguito como se hacía antes. Listo. Doctora Alía, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en temas de familia. No sé si nos regala, por favor, algún dato suyo, un teléfono donde las personas o los papás y mamás adultos que estén interesados sobre este tema tan interesante puedan comunicarse con usted. Un teléfono. Un teléfono al 300-834-4854. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Las puertas de temas de familia siempre van a estar abiertas para estos temas tan interesantes. A ustedes también mil gracias por acompañarnos.
Sigan con el show de Ley Martin, la programación de Telecaribe, mañana sin falta, 10:30 de la mañana. Nuevamente abriremos este set para ustedes, donde tendremos una consulta. Un especialista va a estar aquí con nosotros el miércoles de consulta. Feliz tarde, chao.